Aunque Costa Rica presentaba un escenario de alta apatía con respecto a la intención de voto, la más alta de su historia, el gobierno de Rodrigo Chávez, luego de sus primeros 100 días de mandato, sigue aferrado a la línea arriesgada de popularidad y fricciones que le resultó eficaz en la campaña electoral y que hasta ahora parece seguirle dando réditos políticos. Hoy rendimos cuenta de nuestros esfuerzos al pueblo costarricense, pero también es por ustedes que vamos a proyectar la Costa Rica del futuro, que va muchísimo más allá de los primeros 100 días de un gobierno. Pero, históricamente, ¿qué significan los primeros 100 días de gobierno y cuál es su importancia para la población costarricense? Es sobre todo un acto básicamente simbólico, porque 100 días, 90 días, 3 meses, son apenas alrededor del 5 o 6% de todo el tiempo, todo el lapso que va a tener la administración para realizar sus actos y sus objetivos, sus obras. Así es que es un tiempo relativamente poco como para evaluar y a partir de él ni siquiera pronosticar cómo se va a desarrollar el resto de la administración. Me parece que hay decisiones que las ha tomado como de manera apresurada, como cuando tomó decisiones sobre la pandemia, lo de la mascarilla, y eso me parece que fue apresurado, eso no me gustó. Y lo que se viene a las finanzas y eso, que es la parte de la economía, me parece que sí, que se ha tomado decisiones. De hecho, yo voté por él y fue por eso, por el tema económico, ¿verdad? Que es lo que ahora necesitamos en el país, alguien que arregle la economía, porque la situación está muy complicada. Él está comenzando apenas, hay que darle tiempo a ver que sí está cumpliendo, claro, se ve que está cumpliendo y estoy contento porque somos ticos y es bueno para el país. Puede ser que donde él está atacando, puede ser que ayude indirectamente a resolver la gente de escasos recursos en este país. Por ejemplo, la falta de trabajo. Mucha gente está muriendo de hambre, no tienen que comer. Yo paso todos los días en la avenida Central y la gente está pidiendo pan, plata, ayuda. Me gusta como que sí va directo a las personas, intenta que se hagan las cosas como se deben de ser, que no me gusta, que es como muy autoritario y no se toma en cuenta cómo realmente funciona el sistema y que sea más democrático tal vez. A mi opinión, él está comenzando muy bien, está comenzando muy bien. Todavía ella está actuando, pero está actuando bien para el pueblo de Costa Rica. Como él menciona, él está trabajando para el pueblo. Me parece bien el asunto, digamos, de algunos impuestos que ha tratado de bajar, por ejemplo, al arroz, pero me parecen un poco arbitrarias algunas decisiones, como por ejemplo dejar el uso de la mascarilla sin ninguna recomendación o consentimiento técnico. Si cumple con lo que dice, yo le digo una cosa que como dice él, tenemos un presidente del pueblo y para el pueblo y del pueblo. Si él cumple, claro que en 4 años no puede cumplir. Tiene que llevar por lo menos 4 campañas más 3, porque este país está por el suelo. Hasta el momento de ahí él ha estado trabajando bien, muy concreto con lo que lleva a plazo económicamente para el país. Se ha, digamos, preocupado por muchos temas, por ejemplo, bajar el arroz, el precio del combustible, digamos, la corrupción que ha habido en los gobiernos. Vino a hacer el cambio, la verdad es que sí vino a hacer el cambio. No estoy de acuerdo con él porque no me he familiarizado en el estatus que ha llevado él, pero sí ha hecho un papel. ¿Que va a hacer la cosa por decreto? Muy difícil, no todo se puede hacer por decreto. Hay que aprobar leyes por la asamblea, hay que negociar y ser más humilde y no decir que yo tuve la posición, que yo hice esto, que paré esto. Hay que negociar con la gente de plata. Sin embargo, según los datos de la encuesta realizada por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, los problemas estructurales siguen siendo considerados como una tarea aún pendiente. Como por ejemplo, la lucha contra la pobreza sigue siendo bastante baja,
Aún así, el 70% de la población costarricense considera que el presidente Chávez está haciendo un buen trabajo. Se debe esto al fenómeno conocido como la luna de miel. Luna de miel es porque en teoría es el espacio en el que hay una suerte de aceptación mutua, de inclusive admiración, ¿verdad?, de parte en este caso del electorado o de la sociedad en general hacia sus figuras políticas, hacia sus autoridades. Carlos Alvarado sí tiene una luna de miel cortísima porque además, iniciando nomás su administración, comienza con uno de los temas más impopulares que le puede pasar a cualquier presidente, que es hablar de reformar el sistema tributario y máxime si esto implica crear más impuestos o ampliar la base de impuestos ya existentes. Bueno, ese no ha sido el caso, evidentemente, con don Rodrigo Chávez, que ya pasados 100 días de su gestión sigue manteniendo índices de apoyo muy altos, inclusive por encima del respaldo que obtuvo en las urnas electorales. Los datos demuestran que la percepción ciudadana con respecto al presidente Chávez apuntan a una tendencia positiva. El 89,9% asegura que es firme para tomar decisiones. El 78,2% piensa que logra que las cosas se hagan. Y un 77,3% afirma que está capacitado para ser presidente. Un 84,3% apunta a que es un buen líder. Sí, claramente es un estilo de liderazgo diferente a lo que veníamos acostumbrados en el país, ¿verdad? Se nota como una persona de decisión muy firme, de ideas claras, donde se ve que claramente él es el comandante en jefe, si pudiéramos tomar esta analogía que utilizan los Estados Unidos, por ejemplo, y esto se ve reflejado en todos los ámbitos. Hay que entender que él, inclusive su candidatura, la forja sobre un tema de frustración, de indignación que segmentos importantes de la sociedad tienen con respecto al sistema político y con respecto a quienes lo han venido gerenciando o gestionando en los últimos tiempos. Hace 20 años hubiera sido impensable que un outsider en un partido completamente emergente, partido taxi, literalmente es un partido taxi, llegaría al poder. Uno de los retos que tenía el actual presidente y su administración eran gestionar dos temas importantes. Número uno, las expectativas, gestionar esas expectativas porque claramente al incursionar una persona que no es tradicional a la política normal, pues bueno, su discurso previo a llegar a la presidencia era muy puntual en temas muy disruptivos. Y número dos, gestionar la comunicación también era muy importante. ¿Por qué? Bueno, veníamos de una administración previa a la actual que prácticamente hizo conferencias de prensa solo y solamente para temas relacionados con COVID-19. Prácticamente se habían desaparecido las conferencias de prensa directamente hacia la figura de los ministros más importantes o del presidente. Y me parece que al arranque de esta administración, esos dos temas, gestionar las expectativas y gestionar la comunicación, pues han sido muy valiosas y las han combinado muy bien. El presidente Chávez es una persona con una enorme habilidad de comunicación que la está utilizando de una forma muy importante. Vamos a ver, no es minimizar la acción del gobierno, pero claramente hay un uso de la comunicación excesiva sobre lo que se hace, ¿verdad? O sea, usualmente uno esperaría que un funcionario como el nivel de él diga las cosas directamente, pero él, digamos que trasciende muchísimo ese discurso sencillo, simple, directo y genera una serie de adornos o adjetivos o uso de formas que lo que hacen es tratar de sensibilizar esos temas y, digamos, atraer a la audiencia. Me parece que también, de una u otra manera, esta administración se ha planteado algunos elementos diferentes y uno de estos ha sido definitivamente el trato con la prensa en el sentido de poder señalar con nombres y apellidos algunos medios particulares que pues, se han dedicado también dentro de su agenda setting a señalar temas que son preocupantes y que merecen investigación. Aunque un 59% de la población asegura que el presidente Chávez tiene un buen manejo de los medios de comunicación, la preocupación de los expertos es amplia, debido al manejo que se le ha dado a la prensa y lo que esto puede significar para la libertad de expresión del país. Cuando la gente
deja de confiar en muchas formas de la institucionalidad del país. Dentro de esa institucionalidad está la prensa. No somos un poder de la República, ¿verdad? Pero la prensa, en el fondo, cumple las funciones, digamos, de un poder como los que conocemos dentro del Estado. Lo que viene a hacer ahora el presidente Chávez es atacar directamente a la prensa. Entonces, si además en esa misma línea de poca credibilidad o falta de credibilidad o pérdida de credibilidad se le dice a la prensa son unos mentirosos, pues obviamente también hay una ciudadanía que dice, wow, tenemos un presidente muy valiente, que dice las cosas como son, que ataca a todos los que están haciendo mal las cosas, ¿verdad? Entonces esa dinámica es súper peligrosa. Me parece que sí es preocupante en perspectiva, considerando de que obviamente los medios siempre, independientemente si son de los tradicionales o los digitales, pues deberíamos de vivir en el estatus que el país también se ha ganado a nivel de libertad de prensa, libertad de expresión, y que ojalá la cordialidad entre presidencia y medios llegue a un término normal, sobre todo por el bien de la democracia en general. Claramente no estamos acostumbrados a eso, claramente en el caso particular, y creo que una buena parte de los comunicadores no creemos que sea la comunicación que debe tener el presidente de la República, ni tampoco es una comunicación justa con el mensaje, porque muchas veces él exagera el mensaje y en el fondo del mensaje no hay sustento, ¿verdad? Pero como él logra enganchar, por la forma en que hace el mensaje con las audiencias, genera la idea en las audiencias de que el mensaje es real. Los estudios demuestran que su estrategia de comunicación y su forma de liderazgo le han servido para tener mucho más apoyo hoy que inclusive el que tuvo en las elecciones presidenciales. ¿Dónde podría comenzar a darse un punto de inflexión? Pero bueno, eso es una cuestión meramente especulativa. Cuando justamente algunas de las líneas, como las que dejó planteadas en su discurso de los 100 días, no se comiencen a dar, si es que no se comienzan a dar, ¿verdad? Pero bueno, eso habría que verlo en su momento. En ese escenario donde quizá podría haber un proceso de desencantamiento, por decirlo así. Entonces, no es que el señor Chávez de la nada se construyó un liderazgo tan consolidado que independientemente, aunque dije hace un rato que errores los ha sabido, digamos, disimular bien, pero eso es una cuestión que no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, si comienza a cometer muchos yerros o comienza a tener esas contradicciones o de lo que se ha ofrecido no se ven cosas tangibles en el corto plazo, pues no todos los que hoy lo apoyen van a seguir con la disposición de seguirlo acuerpando y de seguirle encontrando mil y una excusa para justificar por qué lo que ofreció o por qué lo que se dio no era lo que se esperaba o se entró en determinadas contradicciones. Es muy complejo comenzar una administración con estos niveles de aprobación y sostenerlos en el tiempo. ¿De qué va a depender? Me parece que los mismos dos elementos que hablé al inicio, de gestionar las expectativas, ¿verdad? Si finalmente mi promesa es voy a bajar los precios en estos y estos productos y con el paso del tiempo no se bajan, entonces las expectativas se van a romper y obviamente las personas van a decir no, pues no se está cumpliendo lo que yo tanto esperaba. Ahora, si esta gestión de las expectativas se va dando conforme se ha venido haciendo, es probable que este nivel de aprobación continúe. Voy a poner un ejemplo concreto. Se dice, voy a bajar el precio del arroz, esta es la ruta, y el precio del arroz efectivamente baja, entonces las personas van a sentir inmediatamente en su economía diaria que me cumplió la promesa y la expectativa. Y en paralelo, el manejo también de la comunicación. Si esto se sabe anunciar en la forma correcta y se está utilizando pues todos los medios, en este caso los digitales, como una cercanía con las personas, pues sería sostenible. Lo que sucede también, al menos en temas de comunicación digital, es que los modelos son, lo que es exitoso hoy y no hay garantía de que en 3-6 meses sea la misma fórmula exitosa. Entonces, en digital al menos es muy volátil el éxito o las cosas que a la gente le gustan y puede ser que el modelo de conferencias de prensa que hasta el momento ha sido muy exitoso, finalmente las personas se aburran de esto o ya no lo quieran, entonces tendrán que también gestionar la comunicación desde ese punto de vista. Sin embargo, ¿podrá este apoyo mantenerse en el tiempo? ¿Y cómo esto puede representar en la población esta gestión para que en las próximas elecciones el abstencionismo
no aumente. Bueno, la participación ciudadana, sobre todo a nivel pues ya de electorado, por así decirlo, yo la dividiría como en dos grandes áreas. No solamente el tema de ir al sufragio, ¿verdad?, y poner el voto, sino también en los otros espacios, ¿verdad?, que existen. Este espacio incluso de protesta o decir no estoy de acuerdo con esto, con esta decisión. Y bueno, ya vivimos en estos primeros 100 días de administración algunas pequeñas manifestaciones de eso, sobre todo lo relacionado con la negociación con el FES, donde hubo un grupo en forma multitudinaria unidos de una otra manera para decirle al presidente, aquí estamos, estas son nuestras exigencias. Y bueno, también eso es importante, que la gente pues tenga clarísimo de que esos espacios están en este momento listos, ¿verdad? Una alta popularidad no significa de una otra manera bloqueo totalmente también de estas manifestaciones. Ahora, ¿qué sería, digamos, muy interesante? Pues bueno, medir sobre todo en el tiempo cuál es el parteaguas si la popularidad del presidente empieza a bajar, cuáles han sido los hechos o los pequeños hechos que nos marquen el antes y el después, si es que existen. O si esto se sostiene en el tiempo a nivel de popularidad, entonces también tener con claridad cuáles son estos elementos que hacen que se sostenga, ¿verdad? Sobre todo, como le estoy diciendo, la gestión de esas expectativas para hacer que las personas realmente sigan creyendo en un modelo o creyendo en este caso, en una propuesta, sobre todo de gobierno como tal. Que hasta ahora la gente que apunta a tener esa visión negativa ha dicho no, el problema no es el sistema, son los actores. Por eso dije, primero partidos tradicionales no sirvieron, cambiémoslos por un partido nuevo, emergente, entre comillas, con algún grado de permanencia en el sistema, pero totalmente nuevo, como lo era el PAC. Bueno, tampoco sirvió, démosle la oportunidad a este outsider en su partido taxi. Si esto no funciona, o si la gente sigue sintiendo, porque al final esto es mucho de percepción, que no funciona, entonces sí, se abren las puertas perfectamente para que la gente diga, no, aquí el problema es el sistema, mejor cambiemos de sistema. Y ahí sí, el análisis comparado lo que nos demuestra es que donde se ha cambiado de sistema, pues para perjuicio de esas sociedades, no ha habido un salto cualitativo para bien, sino que ha habido un retroceso para mal. Entonces, no es tarea de un gobierno recuperar la credibilidad que se ha ido perdiendo a lo largo de muchos años, pero sí, paradójicamente, sí va a ser corresponsable directo de que esa pérdida se siga aumentando si sus acciones no van en la línea de más bien tratar de mostrar que el sistema todavía vale la pena conservarlo. En Costa Rica se goza de una sólida democracia, referente en la región. Sin embargo, el sistema democrático no está exento de enfrentar amenazas. Una de las más relevantes es la pérdida de confianza en el sistema y, por lo tanto, baja participación. Dentro de los retos para el país se encuentra sostener su tradición democrática y para alcanzar esto es necesario contar con una ciudadanía activa e involucrada en los procesos de decisión populares. Los escenarios futuros deben contemplarse bajo el camino hacia una mejor y mayor participación ciudadana.